Hola, profe. Junto a mi grupo les vamos a presentar nuestro trabajo que nos tocó el segmento de pierna. Empezando con los músculos de la pierna, primero tenemos el compartimento anterior, en donde tenemos el tibial anterior, que se origina del cóndilo lateral de la tibia y se inserta en la base del primer metatarsiano. Después tenemos el extensor largo de los dedos, que también se origina del cóndilo lateral de la tibia y se inserta en las falanges proximales, medias y distales de los dedos. Después continuamos con el extensor largo del hallux, que se origina de la cara medial de la fíbula y de la membrana interósea y se inserta en las falanges proximal y distal del hallux. Después, por último, tenemos el fibular tercero, que se origina de la cara medial de la fíbula y se inserta en la base del quinto metatarsiano. Después vamos hacia el compartimento lateral, donde primero tenemos el fibular largo, que se origina del cóndilo lateral de la tibia y se inserta pasando por la planta del pie en la base del primer metatarsiano. Después el fibular corto, que se origina en la cara lateral inferior de la fíbula y se inserta en la tuberosidad del quinto metatarsiano. Ahora, yendo hacia posterior, tenemos el plano superficial, donde tenemos el gastrocnemio, que tiene una cara medial y una lateral. La medial se origina del cóndilo medial del fémur y la lateral por el epicóndilo lateral del fémur y se insertan en el tendón calcáneo. Levantando el gastrocnemio, vemos el plantar, que se origina del cóndilo lateral del fémur y se inserta en el tendón calcáneo. Y tenemos el sóleo, que se origina de la línea del sóleo y se inserta en el tendón calcáneo. Ahora vamos hacia el plano más profundo, donde primero tendremos el flexor largo del hallux, que se origina de la cara posterior de la fíbula y se inserta en la falange distal del hallux. Después tenemos el tibial posterior, que es el más profundo, que se origina de la cara posterior de la tibia y la fíbula y se inserta en el navicular, en la cuña y en el cuboides. Tenemos el flexor largo de los dedos, que se origina de la cara posterior de la tibia y se inserta en las bases de las falanges distales de los dedos. Y por último, tenemos el popliteo, que se origina del cóndilo lateral del fémur y se inserta en la parte superior de la tibia. Ligamentos de la rodilla. Por anterior encontramos el ligamento patelar, que conecta la patela con la tibia. Por lateral, el ligamento colateral fibular, que estabiliza lateralmente, y el anterolateral, que estabiliza colateralmente. Hacia medial encontramos el colateral tibial, que estabiliza medialmente la rodilla. Y de los ligamentos internos podemos ver el cruzado anterior, que evita que la tibia se desplace hacia anterior, y el cruzado posterior, que evita que la tibia se desplace hacia posterior. Y por último, el transverso de la rodilla, que estabiliza los meniscos. Ahora con los ligamentos del tobillo, en la zona lateral tenemos los ligamentos colaterales compuestos por el talo fibular anterior, el calcáneo fibular y por acá abajo el talo fibular posterior, los cuales se encargan de estabilizar la articulación taloclural, evitando la inversión excesiva. Luego por acá tenemos el ligamento tibio-fibular anterior y tibio-fibular posterior, acompañados por la membrana interósea, que se encargan de mantener la tibia con la fíbula unida en su extremo distal y también evitar su separación durante la dorsiflexión. Y por último, en la zona medial tenemos el ligamento deltoidio en su porción tibio-talar anterior, tibio-navicular, y por acá abajo tibio-calcánea y tibio-talar posterior, los cuales evitan la eversión excesiva y estabilizan el tobillo medialmente. Nervios de la pierna. Aquí encontramos el nervio fibular común, que se divide para formar el fibular superficial y profundo. El superficial inerva el compartimento lateral de la pierna y el profundo el compartimento anterior de la pierna. Aquí encontramos el nervio safeno, que inerva la piel de la cara anteromedial de la pierna y borde medial del pie. Por posterior encontramos el nervio tibial, que inerva el compartimento posterior y la planta del pie. Más superficial podemos ver dos ramificaciones del nervio tibial y luego el cutáneo sural medial, que inerva la piel de la cara posteromedial de la pierna, el nervio cutáneo sural lateral, que inerva la piel de la cara posterolateral de la pierna, y el nervio sural, que inerva la piel de la cara posterior de la pierna y borde lateral del pie. La irrigación de la pierna. Tenemos la arteria principal, que es la arteria popítrea, que se encuentra en la fosa popítrea por posterior. Esta se va a dividir en varias ramas. Tenemos la arteria geniculada superior medial de la rodilla y la arteria geniculada superior lateral de la rodilla, junto a la rama descendente de la arteria circunfleja femoral lateral y la arteria descendente de la rodilla. Junto a eso tenemos la arteria inferior medial de la rodilla y la arteria inferior lateral de la rodilla, junto al recurrente tibial anterior, que se relaciona con la arteria tibial anterior. Por posterior tenemos la arteria tibial posterior
junto a la arteria fibular. Y también tenemos la arteria media de la rodilla que se relaciona con la arteria popitre. Ahora veremos las venas de la pierna. Primero tenemos las venas superficiales, donde encontramos la vena safena menor o parva, la cual viene del arco venoso dorsal y se une a la vena poplitea. Luego tenemos la vena safena magna, que viene de la vena dorsal del pie y se une a la vena femoral por acá arriba, la cual no se ve. Más profundo, encontramos la vena fibular, que se une a la vena tibial posterior, y la vena tibial posterior que sube y se une a la vena poplitea. Por anterior tenemos la vena tibial anterior, la cual sube y atraviesa la fíbula y la tibia por el medio y se une por posterior a la vena tibial posterior. También aquí sube y se une a la vena recurrente tibial anterior. Por último tenemos la vena poplitea, que tiene sus ramas tributarias, donde encontramos aquí la vena superior medial de la rodilla, la vena superior lateral de la rodilla, la vena inferior lateral de la rodilla y la vena inferior medial de la rodilla, que también se une con la vena safena magna. Y la última es el recurrente tibial anterior, que es lo que se junta aquí en la rodilla.